Cuando se trata de hacer búsquedas de forma inteligente, hay muchas maneras de hacerlo aplicando funciones de búsqueda. En este video vamos a aprender una forma bastante inteligente de realizar búsquedas en Excel utilizando una función de búsqueda, pero realizando cierta técnica que nos permite buscar varios datos en una forma muy pero muy sencilla. Así que empezamos, no se vayan, soy Francisco Terán y bienvenidos. Esta tabla tiene alrededor de 1000 registros aproximadamente, ¿no? Y lo que voy a hacer primero es la columna del ID, desde el primero, Shift, Control, flecha hacia abajo, selecciono toda la columna, me voy a Fórmula y aquí administrar nombre y le voy a dar un nombre, digo nuevo. Esta columna se llama ID, le voy a dejar, por ejemplo, con códigos, ¿sí? Así se va a llamar códigos. Aquí está la selección, digo aceptar. Eso es lo primero, digo cerrar. Ahora voy a seleccionar toda la tabla. Selecciono toda la cabecera y Shift, Control, flecha hacia abajo para que se me seleccione todo. Y nuevamente en administrar nombres voy a darle un nombre a mi tabla. Digo nuevo y aquí se va a llamar ventas, por ejemplo. Ventas en este libro y la selección será esta que ya seleccioné y digo aceptar. Tengo dos nombres de rangos, ¿no? Código y ventas. Digo cerrar. Ese es el primer paso. Cuando queremos hacer una consulta me voy acá. Lo primero que voy a hacer aquí, por ejemplo, fíjense bien. El ID voy a crear, en la celda ID voy a crear una lista. En datos me voy a validación de datos acá. Y aquí escojo lista. ¿Ok? Y en origen voy a decir igual. En este caso son códigos. Para que me muestre los códigos. Así le puse yo a mi lista. ¿Recuerdan? Entonces se llaman códigos. Aquí yo puedo escoger cualquier código. Para que a su vez acá me muestre los datos. Fíjense bien de qué se trata este tip. Aquí yo voy a utilizar la función buscar v. ¿Ok? Abro paréntesis. El valor buscado será este de aquí. Como yo tengo que arrastrar la función hacia la derecha, este valor deberá permanecer quieto y le voy a dar referencia absoluta con F4. ¿Ok? Punto y coma, el segundo argumento, la matriz. La matriz será mi tabla que le puse ventas. Escribo ventas, fíjense cómo me aparece aquí porque le di un nombre en fórmula. Acuérdense, le di un nombre tanto a la tabla como a la columna, ¿no? De ID o de códigos. Entonces selecciono ventas. Luego digo punto y coma, el indicador de columna será la columna número 2 porque lo que quiero en este momento es la fecha, luego será la 3, la 4 y así, ¿no es cierto? Digo columna 2 y coincidencia exacta. Doble clic, cierro y tengo yo el dato. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Tendría que yo hacer esto mismo para cada una de estas celdas de aquí, ¿ok? Para evitar eso, y esto que les voy a decir en este momento, existe un tip que ya lo publiqué antes, pero este no es el tip que les voy a dar el día de hoy. Simplemente les voy a indicar para que noten la diferencia. Cuando queremos mostrar los resultados y no tener que copiar, por ejemplo, en este caso, si yo esto arrastro hacia la derecha, entonces me va a dar la fecha y lo que tengo que hacer es doble clic e ir cambiando el número de columna. Por ejemplo, columna 3, esto tengo que cambiarle a tipo de dato general. Luego acá, nuevamente doble clic, este tendrá que ser columna 4, ¿sí? Pulso Enter y así tendría que ir cambiando una por una. El objetivo no es ese. Si tenemos muchas columnas, eso es tedioso, es fastidioso y nos toma tiempo. Una de las alternativas, ¿cuál era? Una que ya les indiqué anteriormente, pero que lamentablemente no está disponible en todas las versiones de Excel y es por eso que les voy a dar una nueva alternativa. Fíjense bien, cuando ponemos llaves y digo la columna 2, slash, separado con un backslash, digo la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la columna 10 y la columna 11. A ver, 9, 10, columna 11 y 12, ¿no? La columna 12 cierro las llaves. Esto hará que Excel me muestre en una sola fórmula, en una sola función, con como función de desbordamiento todos los resultados en todas las demás celdas, con una sola función, pero fíjense, como digo, esto no está disponible en todas las versiones de Excel. Entonces puede que en sus versiones de Excel no puedan hacer esto. Y por eso les voy a dar este otro tip. De esta manera es la forma mucho más rápida. Pero si es que no tienen esta alternativa, existe una más que les voy a dar en este momento. Fíjense lo que vamos a hacer. Olvidémonos de esto de aquí. Supongamos que no tenemos y no queremos hacerlo muy extenso. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a numerar desde la celda en donde me encuentro, desde la columna 2, voy a numerar todas las columnas. Esta será la 1, pero no me interesa la 1. ¿Por qué? Porque la 1 contiene el código. Digo la 2 y luego digo la 3 y estas dos las arrastro hacia la derecha y tengo hasta la columna 12. ¿Por qué hago esto? Porque
aquí en la columna, en la fórmula más bien, lo que voy a cambiar es el valor de el indicador de columna y lo voy a convertir en una función de búsqueda dinámica. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí en este momento me dice columna 2. Si yo cambio esta columna 2 y selecciono aquí la celda B1, ¿qué es lo que va a pasar? Que le voy a dar un dinamismo a la función de tal manera que si yo arrastro esta función hacia la derecha, este B1, al tener referencia relativa, en la siguiente celda se convertirá en B2 y tomará este valor de acá. Entonces la celda será, el indicador de columna será la columna 3. Luego, si sigo arrastrando, tomará el valor de acá y luego así cada uno de los valores. Y de esta forma, fíjense bien, como yo arrastro hacia la derecha y automáticamente, bueno, estos datos de aquí son datos de, simplemente es cuestión de formato, no es formato tipo moneda. Y creo que este de acá también es formato general. Pero miren cómo yo ya he obtenido solamente haciendo una función y arrastrando hacia los demás todos los datos de búsqueda con una sola función, sin tener que meterme a la función, a cambiarle los argumentos, cambiarle columnas, o si es que no puedo hacer una función de búsqueda de desbordamiento con llaves, si no me funciona, esta alternativa es muy interesante. Y aquí yo simplemente esto podría, por ejemplo, selecciono y le doy, no sé, texto color blanco, ¿sí? O podría esto ocultarlo y pues de esta manera yo ya tengo, miren, mi tabla con una consulta dinámica sin necesidad de tener que estar editando función por función. Esto cuando lo hacemos en forma horizontal por columnas, pero ¿qué tal que queremos hacerlo de forma vertical? ¿Sí? Aquí tengo otro ejemplo. Fíjense bien, si me voy a datos y voy a crear nuevamente aquí en validación de datos una lista, escojo lista y aquí en origen nuevamente voy a poner códigos, así se llama mi lista de códigos de los ID para hacer esto. Si yo quisiera, ¿sí?, hacer la función, tendría que hacer lo mismo, pero miren una cosa, digo buscar v, abro paréntesis, el valor buscado será este con referencia absoluta F4 para que quede anclado, punto y coma, la matriz se llama ventas, lo mismo, punto y coma, el indicador de columna, en este caso vamos a decir columna 2, punto y coma, coincidencia exacta. Aquí va a ocurrir lo mismo, ¿no? Cierro, si yo arrastro, cambiemos el formato a esto, este será tipo fecha corta. Si yo arrastro esto hacia abajo, voy a tener el mismo problema. ¿Por qué? Primero que todas se convirtieron en formato fecha, todas están con la celda número 2, miren, y tengo que ir cambiando uno por uno. Esto lo podemos solucionar igualmente de dos formas. La una, ya se las indiqué hace tiempo también en un mismo video, cuando abro las llaves, digo columna 2, pero ya no pongo un slash, sino pongo punto y coma. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Todo eso entre llaves y eso hará que me muestre en forma vertical. Fíjense, con una sola función, pero de la misma forma, no todas las versiones de Excel tienen esta posibilidad de hacer una función de búsqueda con índices de llaves. ¿Qué es lo que pasa? En ese caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo tendría que numerar en este caso ya por filas. Acá fíjense, digo desde la 2 en adelante, 2, 3, selecciono, la llevo hasta abajo, tengo hasta la 12 y hago exactamente lo mismo. Doble clic, el valor buscado será nuevamente mi ID que está aquí atrás, que no se ve. La matriz será ventas, el indicador de columna ya no será el número de columna, sino el valor de la celda de acá. De esta manera le vuelvo a la función dinámica. Y este valor, cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo, fíjense cómo automáticamente no tengo que modificar ninguna celda. Esto es cuestión únicamente de formatos. Y ya automáticamente tengo los valores listos de cada uno de los usuarios que están registrados en esta tabla y hemos creado una búsqueda, fíjense, dinámica, tanto en filas, porque aquí también puedo escoger cualquiera, o en columnas sin necesidad de crear una función en cada celda, sino simplemente arrastrando los datos de la función de una forma dinámica, de tal manera que pues nos ahorramos mucho tiempo al momento de crear este tipo de funciones. Eso ha sido todo por hoy, mis amigos. Les agradezco infinitamente su presencia en este video. Recuerden dejar sus likes, sus comentarios, suscríbanse al canal, suscríbanse a la página, denle like. Eso hará que sigamos creciendo como comunidad.
Nada más por el momento, mis amigos. Gracias por estar presentes aquí y nos vemos hasta la próxima.